Oficialmente son 7. Asia, África, América del Norte y del Sur, Europa, Oceanía y Antártica. Pero nuestro planeta puede tener más continentes de lo que parece. Hoy me gustaría hablarles de uno de los que ha sido olvidado, un continente que vivió, pero que terminó hundiéndose hace unos 80 millones de años, y que actualmente yace a más de 1000 metros de profundidad, bajo la superficie de las olas. Pero antes de encontrarnos, empecemos con algo de historia. Imaginar la existencia de continentes perdidos no es una idea nueva. Hace casi 2300 años, en estos diálogos, Platón mencionaba la existencia de la Atlántida, esta isla mítica que, después de haber conocido una edad de oro pacífica, habría terminado engullida por las olas, en un cataclismo del fin del mundo. Y si muchos han intentado encontrarla sin éxito, hoy debemos admitirlo, esta isla, la Atlántida, solo existe en nuestra imaginación. Más recientemente, entre los siglos XV y XVIII, numerosos exploradores y cartógrafos intentaron acercarse a las costas de una supuesta Terra Australis Incognita, un continente imaginado desde la antigüedad y que está muy presente en los mapas europeos de la época de los grandes descubrimientos, ya que se supone que es indispensable para equilibrar el mundo, para que su imponente masa continental austral contrarreste el exceso de tierras emergidas que se encuentran en el hemisferio norte. Y por la mayor de las casualidades, terminamos descubriendo que nuestro planeta sí posee, más o menos donde los hombres imaginaban la presencia de un hipotético continente exótico, una inmensa masa continental de tierras hostiles y aisladas, la Antártida. Y luego, durante el siglo XIX, descubrimos que los antepasados de los tapires vivieron tanto en Sudamérica como en el otro lado del mundo, en el sudeste de Asia, que encontramos restos fosilizados de hipariones tanto en Francia como en Florida, e incluso nos damos cuenta de que existen formaciones geológicas idénticas en India y en Madagascar. Ante esta extrañeza, muchos científicos, desconcertados por estas enigmáticas similitudes, por el hecho de que áreas extremadamente lejanas del globo parecen haber tenido un pasado común, terminan dibujando puentes de tierra para explicar este misterio. Entonces imaginan que para permitir que los animales terrestres y las plantas lleguen al otro lado del mundo, en el pasado existían hipotéticas y amplias franjas de tierra que podrían extenderse por miles de kilómetros y conectar continentes que hoy están separados por inmensas extensiones de agua. Así, cada vez que se encuentra un fósil de especie o una formación geológica idéntica a ambos lados de un océano, se sacan los lápices y se conectan los continentes. El problema es que estos puentes que los geólogos del siglo XIX dibujan en todas partes en sus imaginaciones, parecen, en la realidad, haber desaparecido todos obligatoriamente sin dejar rastro de su existencia anterior. Y no fue hasta mediados del siglo XX que finalmente admitimos y demostramos que los continentes bajo nuestros pies han estado a la deriva y se han movido desde tiempos inmemoriales en un juego de rompecabezas gigante llamado tectónica de placas. Tendremos que esperar casi medio siglo más para darnos cuenta de que en realidad hace un tiempo que se descubrió un continente perdido, conocido y habitado por todos. Millones de humanos viven en su cima y han estado posando su mirada, sin saberlo, durante siglos y todos los días en las partes emergidas de un verdadero mastodonte que terminó por hundirse. Lo que un equipo internacional de científicos logró mostrar en 2017 es que existe bajo el Océano Pacífico Sur, al este de Australia, un continente sumergido que se extiende sobre una superficie total de aproximadamente 4.900.000 kilómetros cuadrados, 8 veces más grande que la isla de Madagascar, una isla ya tan imponente que a menudo se la califica de microcontinente. De hecho, este territorio oculto bajo los mares y bautizado como Zelandia es tan grande que, al tener en cuenta la totalidad de sus partes sumergidas, este alcanza fácilmente 2 veces el tamaño de la isla más grande del mundo, Groenlandia, o incluso 2/3 de la superficie de su imponente vecino, Australia. Una isla tan vasta que literalmente se consideraba un continente. Tomado en su conjunto, el edificio que constituye Zelandia y que se eleva a más de 1 kilómetro por encima de los fondos circundantes es, con mucho, la estructura continental sumergida más grande de nuestro planeta. Una estructura con solo el 6% de su superficie sobre el agua.
Así, las islas de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, como los pocos trozos de piedra que apenas sobresalen por encima del mar, como la fascinante pirámide de Bole y estos 562 metros de altura, todos descansan sobre una masa de rocas prodigiosamente enormes, situadas debajo y, de alguna manera, forman parte de un conjunto mucho más grande, del cual el 94% de la superficie está hoy en día oculta bajo la superficie de las olas. Pero no siempre ha sido así. Y aunque Zelandia está hoy en día en su mayoría sumergida, hubo un tiempo en que este continente estaba al aire libre. Al estudiar la naturaleza de las rocas y minerales que componen Nueva Zelanda y sus tierras emergidas, como las que se encuentran bajo los mares circundantes, y al compararlas con otras regiones del mundo, los investigadores han podido reconstruir gran parte de la historia de este continente olvidado. Y descubrir que él también ha aportado su pieza al gran rompecabezas de la tectónica de placas de nuestro planeta. Hoy se piensa que el nacimiento de las partes más antiguas del continente Zelandia comenzó hace casi 750 millones de años. En el momento en que, ascendiendo a la superficie desde las profundidades de la corteza terrestre, inmensas burbujas de magma provocaron un levantamiento continental que, escalonado a lo largo de millones de años, dio forma dentro del supercontinente Rodinia, a lo que más tarde se convertiría en Zelandia. Y los millones de años continúan pasando. Miles de volcanes se encienden y se apagan simultáneamente. Los mares interiores se secan, abren o cierran. Las montañas nacen y luego se extienden bajo los golpes de la erosión y el paso del tiempo. Y cuando finalmente se forma el supercontinente Gondwana, los inicios de Zelandia ya están allí, anclados en el corazón de Pangea, a lo que más tarde se convertirá en Australia y la Antártida. Esta pieza del gran rompecabezas de la tectónica de placas representa entonces aproximadamente el 5% de la superficie total de las tierras emergidas del hemisferio sur. Y se alza orgullosamente sobre los océanos. Pero eso no va a durar. Pronto es el turno de Pangea para comenzar a desmoronarse. Y eso fue hace unos 180 millones de años. Mientras que el declinante Gondwana comienza a fragmentarse en pedazos más pequeños que darán lugar a las grandes masas de tierra que conocemos, el octavo continente, por su parte, comenzará gradualmente a alejarse y hundirse. Porque Zelandia, que hasta entonces estaba como comprimida entre varios gigantes, se encuentra amputada de sus soportes. Y mientras Australia y la Antártida se desgarran, él verá su corteza estirarse, extenderse y adelgazarse, y al ganar en espesor, habiéndose afinado terriblemente, esta última, incapaz de elevarse por encima del suelo oceánico, comienza a hundirse en periodos de tiempo vertiginosos. Después de 40 millones de años de separarse de Australia, el descenso del continente a las profundidades está casi completo. Entonces, solo quedan a la intemperie unas pocas islas que apenas sobresalen de la superficie de los océanos. El único vestigio de las montañas que una vez poblaron este continente, en su mayoría bajo las aguas, y cuyos descendientes modernos son Nueva Caledonia y Nueva Zelanda, una isla con algunas partes ya sumergidas bajo el mar. Esto ocurrió hace millones de años antes de finalizar, por el movimiento de placas tectónicas, resurgiendo a la superficie. Aún hoy, en algunos lugares se pueden encontrar instantáneas, como si estuvieran congeladas en piedra, de parte de la flora que creció en Zelandia hace aproximadamente 180 millones de años, durante el periodo Jurásico, antes de que el octavo continente se separara de Gondwana. En Curio Bay, al sur de Nueva Zelanda, hay un bosque petrificado de unos 20 kilómetros de extensión. Allí, junto al mar, se pueden ver árboles que, después de haber sido repentinamente enterrados bajo gruesas corrientes de lodo volcánico, fueron gradualmente reemplazados por sílice hasta el punto de terminar transformándose en piedra. Y estos árboles fosilizados, después de haber permanecido enterrados bajo tierra durante millones de años, ahora están expuestos al aire libre y al golpe de las olas, como tantos recuerdos que han resurgido a la superficie de una época en la que no existían ni gramíneas ni plantas con flores, y donde los coníferos y helechos de los entornos subtropicales cubrían casi la totalidad de un pequeño continente que desde entonces ha hundido en gran parte. Y allí, quizás te estés preguntando, ¿qué nos permite considerar como un continente en sí mismo a este inmenso pedazo de corteza? Bueno, incluso si dejamos de lado el argumento de su tamaño y el hecho de que durante millones de años Zelandia estuvo emergida, queda un último punto crucial. Porque las perforaciones realizadas en aguas profundas
nos han enseñado que las características de las rocas que forman esta estructura desmesurada son similares a las que constituyen nuestros continentes. Dicho de otra manera, Zelandia, a diferencia de la corteza oceánica que la rodea, está compuesta principalmente de rocas sedimentarias y metamórficas. Para simplificar, son rocas que han sido erosionadas y depositadas en la superficie o comprimidas y formadas por continentes en colisión. Por lo tanto, aunque esté bajo la superficie, Zelandia tiene una composición extremadamente diferente a la media de los fondos marinos de nuestro planeta. Y la naturaleza de las rocas que componen este gigante sumergido lo acerca aún más a nuestros continentes, con los que Zelandia también comparte el hecho de tener una densidad mucho menor que la de las cortezas oceánicas. De hecho, el grosor de la corteza de Zelandia es la razón de su hundimiento. Porque aunque esta, de naturaleza continental y más gruesa en varios kilómetros que la corteza oceánica de los fondos marinos circundantes, sigue siendo significativamente más delgada que la de todos los demás continentes de nuestro planeta. Y al hacerlo, su corteza siendo demasiado delgada, el octavo continente terminó bajo las aguas. Y me gusta pensar que los neozelandeses, como los nuevos caledonios, viven en los restos las cumbres persistentes de un continente desaparecido. Que incluso, si el mito de la Atlántida, como la teoría de los puentes de tierra, de alguna manera pasaron totalmente por alto la verdad, aún así terminamos encontrando un continente sumergido y hasta ahora olvidado. ¿Qué podría haber sido la historia del mundo si esta imponente masa hubiera sido lo suficientemente gruesa para sobresalir de la superficie? Si hubiera habido, aquí en el Pacífico Sur, un continente adicional, solo por el placer del juego mental, estoy abierto a tus fantasías. Traduce, comenta y sígueme en Instagram. Subtitulación ST500.